Buenas tardes, muchachos, espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Miren, vamos a continuar. Yo les había dicho que ahí vamos a cambiar el tema, pero me equivoqué. Ya no vamos a hablar de criterios de congruencia de triángulos, pero sí vamos a continuar hablando ahora de paralelogramos y de ángulos y de lados. Porque queremos ver algo que ustedes van a necesitar en segundo, en tercero y en la prepa y se lo tienen que aprender de memoria, pero no más aprendérselo. Hay que demostrarlo para que vean que es cierto lo que se van a aprender y que no, me lo aprenden, no sé por qué. Vamos a ver por qué, fíjense bien. Vamos a ver, el video se llama ángulos opuestos de un paralelogramo. Ángulos opuestos de un paralelogramo. Este es un paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo porque tiene sus lados opuestos paralelos. Cualquier paralelogramo es un cuadrilátero. Cuadrilátero significa que tiene 4 ángulos, 4 lados. Un cuadrilátero de 4 que tenga sus lados opuestos paralelos es un paralelogramo. Bueno, para ver cómo son los ángulos opuestos, vamos a empezar a platicar lo siguiente. Nos damos cuenta, aquí tengo una diagonal. Habíamos visto que una diagonal es un segmento de recta que une 2 vértices no consecutivos. En este caso el D y el B no son consecutivos, acá hay otro. Bueno, no son seguidos uno de otro. Y para demostrar cómo son los ángulos opuestos, vamos a empezar con esto. Fíjense bien. Podemos empezar ya sea con estos 2 segmentos o con estos dos. Vamos con el segmento DC y el segmento AB. Como ya dijimos, son paralelos, tienen la misma dirección. Por más que los prolonguemos, nunca se van a encontrar. Bueno, podemos empezar con esto, vamos a hacerlo con estos. Son paralelos. Tenemos la diagonal. Al trazar la diagonal, nos damos cuenta que aquí, esto que voy a comentar ya lo hemos visto, se genera un ángulo y aquí se genera otro ángulo. Y habíamos visto que esos 2 ángulos son alternos porque están de lados opuestos de una diagonal y son internos porque están dentro de las paralelas. Y habíamos visto, ya en videos pasados, que los ángulos alternos e internos son congruentes, o sea que miden lo mismo. Luego, acá se nos generaron otros 2 ángulos. Aquí tengo este ángulo y este ángulo. Esos 2 ángulos, pues también son alternos porque están de lados opuestos de la diagonal y son internos porque están dentro de las paralelas. Bueno, y entonces al ser alternos e internos son congruentes, o sea, miden lo mismo. Este con respecto a este miden lo mismo y este con respecto a este miden lo mismo. Y yo quiero ver cómo son estos ángulos entre sí, o sea, yo quiero ver cómo es el ángulo que tiene por vértice D. O sea, todo esto con respecto al ángulo que tiene por vértice B, o sea, la suma de los 2. Pues, por lo que estamos diciendo, vamos a ver que son congruentes. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que este ángulo es congruente con este, o sea, que miden lo mismo, y que este es congruente con este, y miden lo mismo, pues entonces la suma de los 2, si estos son iguales y estos son iguales, pues este ángulo debe ser congruente con este, o sea, debe medir lo mismo. Y entonces podemos decir que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Pero ustedes van a decir, cálmese maestro, usted ya nos demostró que eso es cierto. ¿Y estos qué? Ah, bueno, para ver esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por el criterio ALA, si ya dijimos que el criterio ALA es un criterio de congruencia de triángulos que ya vimos en videos pasados, si ya dijimos que todos los ángulos son congruentes y estos son congruentes entre sí, y la distancia, como esta diagonal comparte este triángulo, lo voy a dibujar de otro color. Este triángulo BDC, este triángulo, comparte un lado con este otro triángulo. ¿Cuál lado comparte? Pues el de la diagonal. Comparte un lado. ¿Sí? Entonces, si comparte un lado, si estos ángulos que son congruentes, estos 2 rojos, y estos 2 también son congruentes, y están a la misma distancia, tanto este como este, de acuerdo al criterio ALA que ya habíamos visto, criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo, de acuerdo al criterio ALA, si 2 ángulos que están a la misma distancia son congruentes a la misma distancia entre ellos,
los otros dos también, entonces el triángulo es congruente, ya lo habíamos platicado. ¿Y qué significa que este triángulo, el triángulo, esto significa triángulo, BCD va a ser congruente con el triángulo ABD. ¿Y qué significa que son congruentes? Pues que son iguales en todo, tanto en sus ángulos como en los lados. ¿Sí? Esto, pues obviamente se lee que es un triángulo. ¿Cómo se leerá? Triángulo, ¿verdad? Triángulo. Aquí dice triángulo BCD. O sea, triángulo, este es un triángulo BCD. Congruente con el triángulo ABD. ¿Sí? ¿Y este símbolo qué significa? Ese símbolo se lee congruente. O sea que miden lo mismo, los dos triángulos, tanto sus ángulos respectivos como sus lados respectivos. Y si miden lo mismo, si yo estoy diciendo que estos dos triángulos son congruentes por el criterio ALA, porque ya vimos que los ángulos son congruentes, entonces forzosamente este ángulo va a medir lo mismo que este, porque estoy diciendo que son congruentes. Y entonces ahí demuestro que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Los ángulos opuestos, este es opuesto a este va a medir lo mismo que este, y este, que es la suma de estos dos en este ejemplo, en este caso, va a medir lo mismo que este, que el ángulo B. Y para rematar, vamos a aprovechar algo más, porque esto lo vamos a necesitar en el siguiente video. Pongan mucha atención. Si estamos diciendo que los triángulos son congruentes, y ya dijimos que también los lados son congruentes, entonces forzosamente el segmento AD o lado AD va a ser congruente, que es este triángulo azul, va a ser congruente con el segmento BC, porque ya dijimos que los triángulos son congruentes tanto en sus ángulos como en sus lados. O sea, este lado va a medir lo mismo que este. Y este lado, el segmento AB, va a medir lo mismo con el segmento DC. Eso es importante porque en el siguiente video vamos a utilizar esto de que estamos hablando de que los lados opuestos de un paralelogramo, porque ya está, de acuerdo a lo que estamos viendo del criterio de congruencia de triángulos, pues nos damos cuenta que es un paralelogramo que tengo formado yo con dos triángulos. Y estoy dando cuenta que así como dije que los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos, ¿verdad? Por eso se llaman paralelogramos. Pues también me estoy dando cuenta, de acuerdo con este ejemplo, que los lados opuestos de un paralelogramo no nada más son paralelos, sino que son congruentes, o sea, miden lo mismo. Y eso lo voy a aprovechar para el siguiente video. No se nos debe olvidar, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes y los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Bueno, hasta ahí lo dejamos, muchachos, que estén bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.